de la doctora Adriana Monroy. Ella nos viene a hablar de resistencia a la insulina, nuevos aspectos moleculares. La doctora Monroy es internista, tiene un doctorado en bioquímica, un postdoctorado en diabetes mellitus en la Universidad de Texas. Actualmente se encuentra laborando en la Dirección de Investigación en el Hospital General de México y para quien le pido un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Espero que esta plática no les caiga muy de mañana. Antes que nada, también quiero agradecer al doctor González y al comité organizador de la conferencia por haberme invitado a hablarles a ustedes un poco sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago. Parte de este trabajo que voy a presentarles lo hice como parte de mi estancia postdoctoral en la Universidad de Texas. Como ustedes ven, vamos a hablar de resistencia a la insulina, algo que ustedes han estado tocando a lo largo, supongo, de esta conferencia, según he visto. Y bueno, aquí están los datos. En 1988, Riven propuso la creación, describió a un grupo de sujetos que cursaban con obesidad, con intolerancia a la glucosa, con hipertensión, con hipertrigliceridemia y con bajos niveles de colesterol. Él encontró que estos sujetos tenían hasta 5 veces más, una tendencia mayor para desarrollar diabetes y hasta 2 veces más que los controles para tener enfermedad cardiovascular. En ese momento, Riven propuso el nombre de síndrome X, pero actualmente se le conoce como síndrome metabólico y algunos grupos incluso han considerado cambiarle nombre como síndrome de resistencia a la insulina. ¿Por qué síndrome de resistencia a la insulina? Si ustedes pueden ver este gráfico, esta diapositiva, nos puede ejemplificar bastante bien qué es lo que sucede. Es la captación de glucosa dependiente de insulina, eso es decir, la glucosa que entra solamente bajo el efecto de la insulina en sujetos controles, comparado con aquellos sujetos que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia o enfermedad cardiovascular. Y como ustedes pueden ver, hay una significativa reducción en la captación de glucosa. Esto quiere decir que hay una disminución en la sensibilidad a la insulina, es decir, hay resistencia a la insulina. Y esta otra, que es parte de un estudio de Felber y colaboradores que se realizó en Lausanne, en donde ellos siguieron a un grupo de sujetos durante 6 años, me va a ayudar a ejemplificarles a ustedes cuál es la historia natural, por ejemplo, de la diabetes mellitus, que es uno de los principales factores de síndrome metabólico y en su caso de resistencia a la insulina. Bueno, entonces ellos tomaron a un grupo de sujetos controles y de sujetos obesos que, como ustedes pueden ver, son normoglucémicos, es decir, su glucosa está en niveles normales, alrededor de 114 miligramos por decilitro. Como pueden ver, el gráfico inferior nos está mostrando los niveles de glucosa plasmática promedio que existen durante una curva de tolerancia oral a la glucosa en estos sujetos. En la gráfica de arriba lo que estamos graficando son los niveles medios de insulina plasmática también durante la curva de tolerancia oral a la glucosa y lo estamos graficando, está graficado como círculos vacíos y en los círculos llenos estamos viendo la captación de glucosa mediada por insulina. De nuevo, esto medido mediante el clamp euglicémico hiperinsulinémico, que es el estándar. En general, el estándar de oro para la medición de resistencia a la insulina o de sensibilidad a la insulina, como ustedes quieran ver. Entonces, hablábamos que los sujetos controles son normoglucémicos, sus niveles de insulina están alrededor de 62 miliunidades por mililitro y su nivel de captación de glucosa mediada por esta insulina llega aproximadamente a los 130 y tantos miligramos de glucosa captada por metro cuadrado de superficie corporal por minuto. Si comparamos esto con los sujetos obesos, si ustedes pueden ver, los sujetos obesos igual son normoglicémicos, tienen aproximadamente los mismos valores de glucosa que los controles, pero si vemos los valores de glucosa captada por insulina, podemos ver que hay una disminución comparada con los controles de aproximadamente el 29%.
esta reducción en la sensibilidad a la insulina no se está mostrando como un aumento en la glucosa plasmática, porque para ello y compensando, la insulina se ha incrementado también en aproximadamente un 30%. Si nosotros, como les comentaba, en este estudio se siguieron los sujetos por 6 años. Si nosotros continuamos con estos sujetos, algunos de ellos van a desarrollar intolerancia a la glucosa, es decir, van a aumentar los niveles de glucosa. Y si nosotros vemos la captación de glucosa mediada por insulina, nos podemos dar cuenta que hay una disminución de 27% más comparada con los obesos, pero hasta un 50 casi por ciento, 46% comparada con los controles por ciento de la sensibilidad. O sea, ha disminuido dramáticamente su sensibilidad a la insulina. Este aumento en la glucosa no es en niveles de diabetes. ¿Por qué? Porque la secreción de insulina ha llegado a su máximo, casi 140 miliunidades de insulina. Sin embargo, estos sujetos en intolerancia están en una situación muy precaria. ¿Por qué? Porque su resistencia a la insulina es máxima y su capacidad pancreática para secretar insulina también casi ha llegado al máximo. Por eso, cuando el páncreas no logra mantener esta secreción de insulina por más tiempo y reduce su secreción de insulina, lo que sucede es que continuamos con el mismo nivel de resistencia, pero ya no con la misma secreción de insulina, y entonces podemos ver que se desarrolla abiertamente diabetes con hiperglucemia. Esto es lo que sucede en un sujeto diabético cuando recién hacemos el diagnóstico. Cuando nosotros tenemos diabéticos que han tenido diabetes por un largo tiempo, esta secreción de insulina ya puede bajar a caer no solo a niveles por debajo de lo normal, sino incluso casi no tener secreción de insulina. Y es entonces, y mantenemos esta resistencia a la insulina máxima, y es entonces cuando tenemos estos sujetos con valores de glucemia muy altos. Como ustedes pueden ver y como seguramente han escuchado en este foro en pláticas anteriores, la resistencia a la insulina se puede encontrar incluso se ha reportado hasta 20 años antes de la aparición de la diabetes. Por eso actualmente hay grupos que sugieren que nosotros tenemos que identificar a estos sujetos que ya están empezando a tener resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Alguien por ahí preguntó en una de las pláticas anteriores, recuerdo. La resistencia a la insulina es el hecho de que los órganos blancos de la insulina, los clásicos, porque ahora se han descrito más, pero los que ustedes conocen muy bien, como son hígado, músculo y adipocitos, no tienen una respuesta adecuada a las concentraciones fisiológicas de insulina. ¿Y esto cómo se traduce? En el hígado se traduce como un aumento en la producción de glucosa, en el músculo como una disminución en la captación de glucosa, ya les comentaba, mediada por insulina, porque el músculo también puede captar glucosa que no requiere de insulina para ser captada. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Por eso a nuestros diabéticos les sugerimos que hagan ejercicio, no solamente porque eso puede ayudar con su disminución de peso, sino porque esa es una forma de bajar los niveles de glucosa sin necesidad de tener hiperinsulinemia. Y en el caso de los adipocitos o del tejido adiposo, con un aumento en la lipólisis. Entonces, dos de las teorías, la siguiente pregunta es ¿por qué se desarrolla resistencia a la insulina? Los científicos, tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta, han desarrollado varias teorías. Las que actualmente tienen más apoyo es la teoría inflamatoria y la teoría de sobrecarga de lípidos. En esta diapositiva les ejemplifico ambas dos. Este es un estudio en donde lo que hacen es medir la captación de glucosa nuevamente en sujetos control, en sujetos a los cuales se les da salicilato, en sujetos a los cuales se les infunde lípidos, es decir, una sobrecarga lipídica, y entonces ustedes pueden ver cómo la captación, es decir, la sensibilidad a la insulina disminuye. Pero si a este mismo grupo nosotros le agregamos salicilatos, entonces esto como que recupera la sensibilidad a la insulina. Esto si lo medimos como captación de glucosa en el cuerpo completo, pero si medimos solamente el que está en músculo esquelético, podemos ver que sucede lo mismo.
La verdad es que la relación entre inflamación y diabetes no es nueva, o sea, nosotros como médicos la conocemos de mucho tiempo atrás. Hará aproximadamente 100 años que se describió que sujetos que tomaban concentraciones muy altas de salicilatos por algunas otras razones médicas, como artritis reumatoide, tenían disminuciones en sus niveles sanguíneos de glucosa. Pero entonces hablemos de los mecanismos de resistencia a la insulina. Si ustedes recuerdan cómo se da la señalización de la insulina, si ustedes recuerdan, para que la insulina empiece a tener sus efectos, se une a su receptor de membrana, que tenemos aquí, que ustedes recuerdan, son 4 cadenas, y que aparte es una tirosincinasa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enzima que puede fosforilar en residuos tirosina. Se autofosforila, después de la unión de insulina al receptor, se autofosforila a sí mismo y fosforila otras proteínas, entre ellas en residuos tirosina, entre ellas a esta molécula que es el substrato de resistencia a la insulina, que es toda una familia y que dependiendo del tejido pueden ser el 1, la 2, la 3, etcétera. Y de aquí se continúa la señalización, como ustedes han visto en otras plásticas, hasta, bueno, el efecto final de la insulina dependiendo del tejido. ¿Qué sucede en inflamación? En inflamación lo que hemos encontrado, lo que se sabe, es que las citocinas tales proinflamatorias, tales como TNF-alfa, interleucina 6 y otras citocinas, lo que sucede es que ellas también activan a sus receptores de membrana. Estos receptores de membrana, su señalización intracelular activa a enzimas serintrionincinasas que lo que hacen es fosforilar a proteínas en residuos serina o treonina. En el caso de IRS, estas fosforilan en residuos específicos de serina y esta fosforilación en estos residuos impiden que se una al receptor y por lo tanto sea fosforilado en los residuos de tirosina y por lo tanto que se continúe la señalización de la insulina, es decir, se detiene la señal a este nivel. Otras sustancias como los ácidos grasos, que por ejemplo en los sujetos obesos sabemos que existen niveles altos de ácidos grasos en sangre, lo que sucede es que los ácidos grasos entran al torrente, a la célula, a la porción intracelular, en su degradación, en su beta-oxidación, pueden incrementar ciertas sustancias como diacilgliceroles. Estos diacilgliceroles, a su vez, activan a otro tipo de serincinasas, como las PKC-teta, por ejemplo. Estas serincinasas también fosforilan residuos de serina de esta molécula IRS y, de la igual forma que sucede en la parte de inflamación, también inhiben la señalización o la respuesta a la insulina. Decíamos que la inflamación, esta molécula TNF-alfa, que es por tradición así como la preferida como proinflamatoria, fue la primera molécula que fue descrita que inhibe la señalización de la insulina. ¿Cómo sucede esto? Esto fue hace como 10 años más o menos, en la década pasada, que se describió esto, y esto porque ya se conocía que incrementos en TNF-alfa producían resistencia a la insulina. ¿Quién es TNF-alfa? Hemos oído hablar mucho de TNF-alfa en este foro también, y entonces TNF-alfa es una proteína transmembrana que cuando está unida a la membrana, como está aquí, le llamamos pro-TNF-alfa. Por el efecto de una enzima que se llama así, una metaloproteasa que se llama enzima convertidora, ustedes saben, estas iniciales son por su nombre en inglés, enzima convertidora de TNF-alfa, que es una metaloproteasa que también está en la membrana. Lo que hace esta proteasa es cortar la unión a la membrana y liberar a la TNF-alfa en su forma soluble, es aproximadamente 17 kilodaltons. Y hasta donde se sabe, se sugiere que es esta la que es soluble, la que tiene toda su actividad proinflamatoria. Pero vamos a ver la imagen completa, y entonces lo que vamos a ver es que, de nuevo, en esta hermosa caricatura
de un artículo de revisión del Natural Clinical Practical Rheumatology del Dr. Moss. Podemos ver de nuevo a ProTNF-alfa unido a la membrana, a TACE, que puede romper a ProTNF-alfa para liberar TNF-alfa soluble, pero a su vez TACE también es regulada. Es regulada por un inhibidor de TACE, que ahora en ese tiempo, cuando se hizo este dibujo, se le conocía nada más como un inhibidor de TACE, pero que ahora conocemos y sabemos que se llama TIMP, y es de una familia de inhibidores de proteasas, de metaloproteasas, de ahí el nombre de TIMP, y es la número 3. Es específicamente esa enzima, esta proteína, la que inhibe la acción de TACE. Entonces, nuestra siguiente pregunta, conociendo todo esto, que como ustedes saben, esto se hace in vitro o en células en cultivo, etcétera. Nuestra siguiente pregunta, porque ya teníamos suficientes datos en animales de laboratorio, por ejemplo, en ratones modificados con TIMP3, es decir, que no producen el inhibidor, sabemos que tienen inflamación hepática y que tienen intolerancia a la glucosa, además de algunos otros datos en ratones y en células en cultivo. Entonces, nuestra siguiente pregunta ¿es la acción y regulación de esta enzima importante en el desarrollo de obesidad y diabetes? Entonces, para contestar esa pregunta, nosotros desarrollamos un proyecto de investigación, solicitamos a alguna serie de sujetos, nos ayudarán en esto, y entonces los sujetos incorporados a este estudio fueron 14 sujetos delgados, 14 obesos, 14 diabéticos. Aquí tienen ustedes las edades. Como siempre, tenemos casi siempre los diabéticos tipo 2 un poquito mayores que los controles. Esto siempre nos pasa un poco en los proyectos de investigación. Con índice de masa corporal de 22 en promedio para delgados. Esto fue un verdadero reto porque el trabajo se hizo en la Universidad de Texas en San Antonio. Y el problema de obesidad en San Antonio es muy parecido al que tenemos en México, entonces tener sujetos delgados realmente fue el problema, o sea, algo de que hablábamos con algunos científicos hace poco de la normalidad, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a decir lo que es normal, que normal es un nombre matemático que habla de del promedio, de la media, o la gente que está cerca de la media. El problema es que actualmente la media en México y también en algunos lugares de Estados Unidos o en muchos lugares de Estados Unidos es que seamos obesos. Entonces ya no somos normales. Los delgados son sanos, pero no normales. Esto es raro, ¿verdad? Los obesos, y que yo espero que revirtamos este tipo de situaciones. Los obesos que tienen un promedio de 30 de índice de masa corporal y diabéticos que estuvieron muy cercanos. Si ustedes pueden darse cuenta, hay una diferencia significativa entre delgados y obesos, pero no entre obesos y diabéticos. La glucosa, evidentemente, normoglucémicos delgados y obesos, sin embargo, a pesar de ello, los obesos tienen glucosas un poco mayores, aunque la diferencia no fue significativa entre delgados y obesos y mucho mayor en los sujetos con diabetes, hemoglobina glucosilada en las mismas características. Insulina, evidentemente, y existe resistencia, por lo tanto hay niveles mayores de insulina entre delgados y obesos y entre diabéticos. Esta M es la captación de glucosa sensible mediada por insulina, que es la forma de medir sensibilidad a la insulina. Este valor, entre más alto, como pueden ver, mayor sensibilidad, hay resistencia en los obesos y mayor resistencia en los diabéticos. Y triglicéridos evidentemente mayores en los sujetos diabéticos, LDL raramente muy parecido entre los tres grupos, HDL evidentemente más bajo en los sujetos diabéticos y los ácidos grasos también mucho más altos en los sujetos diabéticos. Bueno, vamos a hablar de esta técnica que justo fue lo que yo fui a aprender a San Antonio y que es el estándar de referencia para medir sensibilidad a la insulina. Ustedes aquí en este foro han escuchado de otros métodos como son el HOMA, que son métodos indirectos, que son modelos matemáticos que ajustan y que más o menos te dan un valor. Pero el estándar hasta el momento para medir sensibilidad a la insulina es este estudio. ¿Y cómo se hace este estudio? Es muy sencillo, o sea, metodológicamente no es tan sencillo, pero la idea es muy sencilla, muy clara y muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se llama CLAMP
hiperinsulinémico porque lo que tenemos es niveles basales de insulina y entonces nosotros al tiempo cero infundimos cantidades de insulina lo suficientemente grandes para aumentar sobre los niveles basales. Por eso se llama hiperinsulinémico. Estas infusiones de insulina van entre 5 y 180 miliunidades por minuto. En el caso de este estudio que hicimos fueron de 80 miliunidades por minuto. Obviamente, la insulina empieza a tener su acción, a ejercer su acción, y entonces nosotros tenemos que checar los niveles de glucosa sanguínea de nuestro sujeto cada 5 minutos para que mediante una infusión de dextrosa al 20%, esta es la infusión de dextrosa al 20%, nosotros logremos mantener esos niveles de glucosa sanguínea en los niveles basales. Por eso se le llama euglicémico. Y lo que hacemos es pinzar, clamp quiere decir pinzamiento, pero luego la traducción me cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente cuando empiezas a infundir insulina se despiertan una serie de reacciones en el organismo iniciales, pero cuando llegamos a las 2 horas de infusión y mantenemos esta infusión de dextrosa al 20% y mantenemos la euglicemia, entonces llegamos a un nivel que se llama estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay cambios en insulina, como ustedes pueden ver, no hay cambios en glucosa, entonces lo que nosotros sugerimos es que los niveles de dextrosa que estamos infundiendo deben ser iguales a la glucosa que está siendo captada por esta insulina. Obviamente el sujeto está en reposo y